Bienvenidos al curso de análisis matemático. Este es el tercer video que vamos a dedicar al desarrollo de la teoría de integrales, en este caso la teoría de integrales de Riemann. Y vamos a continuar con la demostración que veníamos realizando en el video anterior. En el video anterior habíamos dicho que si yo tengo dos particiones y P1 es refinamiento, P2 es refinamiento de P1, si P1 está contenido en P2, entonces habíamos demostrado que las sumas inferiores de Riemann son menores o iguales, las sumas inferiores de la función f con respecto a P1 están acotadas por las sumas inferiores de Riemann con respecto a la partición P2. Ahora en este video vamos a demostrar la otra desigualdad con las sumas superiores, es decir, vamos a demostrar que U de f P1 es mayor o igual que U de FP2. Es decir, las sumas superiores de Riemann de la partición P1 acotan al refinamiento, a las sumas superiores de Riemann de la función f con respecto al refinamiento. Para hacer esto es exactamente la misma idea que se hizo con las sumas inferiores. Es decir, insistimos, estamos en el caso de que tenemos P1 y que vamos a suponer que P1 tiene una cantidad finita de puntos, tiene n puntos, e insistimos, vamos a suponer que P2 es un refinamiento construido de la siguiente manera: P1 al cual le hemos añadido un solo puntico diferente que es Z1. El argumento se hace para estos casos y tanto para las sumas inferiores como para las sumas superiores. Si ustedes tienen después dos particiones distintas con una cantidad distinta de puntos, inclusive si todas son distintas, ustedes simplemente hacen la unión, van a aplicar el resultado uniendo estas dos particiones, pero cuando vean la diferencia, pues lo hacen para el caso de un punto, 2 puntos, 3 puntos, hacen una cadena de refinamiento. Ya lo voy a decir con detalle. Pero entonces, vamos a suponer que estamos en esta situación, ¿verdad? Todavía. Y nuevamente queremos entonces ver quién es P2, ¿no? ¿Quién sería U de FP2? Bueno, U de FP2, acuérdense que yo tengo una partición, por aquí tengo mi intervalo AB, pónganle ustedes que aquí es lo que me interesa visualizar. Este sería XJ menos 1, este sería X sub J, y pónganle que ustedes aquí en el medio está Z1. Cuando yo tomo esta suma, yo estoy tomando todos los otros elementos que van a ser iguales a P1, voy a tomar toda la suma sobre intervalitos que van a ser iguales a P1, pero aquí tengo que tomar este soporte, este pedacito que va desde J0 menos 1 hasta Z1, después tengo que tomar esta suma de acá y después sigo tomando las demás. Entonces aquí el detalle es escribir esto con calma. Esto no va a ser otra cosa que la suma para los J distintos de J sub 0 de los máximos, el máximo de F alcanzado en IJ por la medida de cada intervalito y su J. Y ahora esto, permítanme aquí apretadito poner más, ok, a esto yo le voy a agregar los otros dos factores. Los otros dos factores van a ser entonces M, el máximo de la función alcanzado en el intervalo xj0 menos 1, z1 por la medida o por la longitud, que sería en este caso z1 menos xj0 menos 1, todo eso ahí apretadito. Aquí el paréntesis no entró, pero va apretadito el paréntesis, más aquí el otro factor, el máximo de la función f alcanzada en el intervalo ahora z1, xj sub 0 por la medida o la longitud del intervalo, que entonces es xj sub 0 menos z1, todo apretadito allí. Y ahora vamos a utilizar una propiedad muy importante. Ustedes saben que si A está contenido en B, esto implica que el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Aquí apretadito, supremo de A menor o igual que el supremo de B.
Esto es un menor igual. Yo sé que no se lee bien, pido disculpas, pero caramba, voy a soplar aquí un poco. Ajá, supremo de A menor o igual que el supremo de B. Entonces, fíjense, el detallito aquí, voy a borrar toda la desigualdad que escribí. Acuérdense que entonces la suma superior es la suma de estos tres factores. Esto va a ser igual a este factor que está acá, más este factor que está acá, más el tercer factor que está acá. Eso se escribe todo en una sola línea. Y entonces aquí el detallito es ver esto, miren. Ustedes cuando separan en el intervalo IJ sub 0, lo tengo por acá, pónganle que por aquí esté Z1, pónganle que aquí esté XJ sub 0 y pónganle que por aquí esté XJ sub 0 menos 1 y aquí está XJ sub 0. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes separan este intervalo, obviamente el intervalo IJ sub 0 es más grande que este que está acá y es más grande que este que está acá. O sea, que el intervalo que va de XJ sub 0 Z1 y es más grande, este señor que está acá es más grande que el que va desde Z1 hasta XJ sub 0. Entonces es obvio que el máximo de la función alcanzado sobre todo el intervalo grande va a ser mayor o igual que el máximo de la función alcanzado, por ejemplo, en XJ sub 0 menos 1 Z1. ¿Ok? Tenemos esa desigualdad. Y bajo el mismo argumento, el máximo de f alcanzado en el soporte IJ sub 0 va a ser mayor o igual que el máximo de la función alcanzado en Z1, XJ sub 0. Entonces, nuevamente, ustedes cuando escriban explícitamente quién es las sumas parciales, usando estas dos desigualdades que tenemos acá, de forma análoga como lo hicimos en el caso anterior, ustedes van a obtener entonces que lo voy a escribir así, las sumas parciales de la función, las sumas superiores de Riemann de la función f con respecto a P2 van a ser menores o iguales que las sumas superiores de Riemann de la función f con respecto a P1. Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque cuando entonces miren y separen el intervalo I sub j sub 0, acotan y tienen entonces, vuelven a rescatar cuánto vale P1. ¿Ok? La otra cosa que nos falta ya para cerrar este teorema es simplemente ver que para cualquier partición, en este caso lo hicimos con P2, las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores. Pero esta desigualdad ya a estas alturas es inmediata por la definición de supremo e ínfimo. Esta desigualdad se deduce simplemente de mirar o de convencerse de que para cualquier intervalo I sub j, ¿verdad? Esto es menor o igual, el ínfimo sobre cualquier intervalo está acotado es menor o igual que el supremo. Acuérdense que la función es acotada, en consecuencia, por el axioma de completitud, tiene ínfimo, tiene supremo, y por lo tanto este número es menor o igual que este número. Entonces ya con eso hemos obtenido la demostración del teorema. Concluimos que si P2 es refinamiento de P1, tenemos que las sumas parciales L de FP1 es menor o igual que L de FP2 y esto es menor o igual que U de FP2 y esto es menor o igual que U de FP1. Esto es importante por lo siguiente. Imagínense por un momento que estamos trabajando con una función imagínense que aquí estoy trabajando con el intervalo AB, tengo mi función, entonces digamos que sea una cosa así. Estoy dibujando algo muy ideal, ¿no? Esta es mi función f. Es acotada, inclusive no viene al caso, pero en mi dibujo la realicé continua. La gráfica es con esa, continua, e inclusive la hice inyectiva y creciente. No siempre tiene por qué ser así. Pero obviamente las sumas inferiores, si yo tengo una partición acá,
pongámosle que son estas 1, 2, 3, 4, estos 4 bloques, las sumas inferiores, como la función es positiva, las sumas inferiores de Riemann lo que van a representar o me van a permitir calcular es el área de estos rectángulos que están atrapados bajo la curva. Y las sumas superiores bajo esta misma partición, permítanme dibujarlas en rosado, lo que me van a permitir calcular son las áreas de los rectángulos que se comen a la gráfica de la función. Entonces, las sumas superiores me va a generar la suma de todas estas áreas que están acá, y las sumas inferiores, en el caso que la función sea positiva, me va a generar el área de esta región que está aquí abajo, que estoy rayando en azul. ¿Ok? Unas van a ser las sumas inferiores, otras van a ser las sumas superiores. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida que yo voy refinando la partición, van a ocurrir dos cosas. Que las sumas superiores se van a ir, van a constituirse en una sucesión decreciente. Es decir, el área de estos rectángulos va a irse pegando al área de este taco, porque al final lo que estamos viendo es que esto se va a ir aproximando a una cosa que me va a calcular el área de esta región o de este taco que tenemos acá. ¿Ok? Este sería mi A, este sería mi B. Cuando yo me aproximo con las sumas superiores, ellas generan una sucesión decreciente, y cuando yo me aproximo con las sumas inferiores, ellas van generando una sucesión que va creciendo y el área se va pegando a la región comprendida por esta cuña, por este taco de acá. ¿Por qué? Por la cadena de desigualdades que le acabo de demostrar. Entonces, eso a mí me permite establecer la siguiente definición, que va a ser nuestra definición de integrabilidad o de función integrable. La definición es la siguiente. Imagínense, o sea, una función f definida de a b en R. Vamos a pedir que esa función sea acotada. ¿Ok? Vamos a pedir que sea una función acotada y que su dominio sea el intervalo cerrado AB. Vamos a decir, de aquí en adelante diremos que f es integrable, y si somos más precisos, lo correcto sería decir que f es integrable en el sentido de Riemann si y solo si se cumple la siguiente condición. Espero que aquí se vea bien, que el supremo para todas las particiones en el intervalo AB de las sumas inferiores L de FP sean iguales al ínfimo, lo voy a escribir aquí apretadito, sobre todas las particiones de las sumas superiores de la función f de las sumas superiores. ¿Ok? Quiero volverlo a escribir para que se vea mejor. Digo entonces, la función es integrable si, solamente si, vamos a ver si lo escribo acá bien, el supremo sobre toda P de las sumas inferiores, L de FP, es exactamente igual al ínfimo sobre todas las particiones que yo pueda considerar en el intervalo AP de las sumas superiores, U de FP. ¿Ok? Y esa va a ser mi definición de función integrable. Una función va a ser integrable siempre y cuando esta identidad se cumpla. El supremo de las sumas inferiores con respecto a P es igual al ínfimo de las sumas superiores con respecto a P. Supremo para las inferiores, ínfimo para las superiores. Cuando estas cantidades coinciden, entonces tenemos que la función es integrable. Y aquí entonces la pregunta natural es decir, bueno, ¿qué condiciones le tengo que pedir yo a f? ¿Cómo debe ser f? ¿Cómo debe ser f? Además de, ya sabemos que necesitamos que f sea acotada, pero ¿cómo, además, qué otras propiedades le tengo que yo exigir a f para que sea integrable? Para yo asegurar que esos ínfimos y esos supremos sean iguales.
Y allí viene todo un estudio analítico, cómo debe ser f para que la función sea integrable. Les voy a mostrar rápidamente un ejemplo que sí, en donde la función es integrable. Un ejemplo bueno. Bueno, supónganse que ustedes tienen la función constantemente igual a 1, por ejemplo. O sea, si yo defino f de x igual a 1 para todo x perteneciente al intervalo AB, para cualquier a y cualquier b. 0, 1, 2, 3, lo que sea. O sea, pónganle, yo por aquí tengo mi intervalo AB y a mí me dio la gana, supónganse que esta es altura 1, yo la defino como 1. Obviamente, si ustedes miran los rectángulos, aquí no hay rectángulo por arriba o por debajo, no importa qué partición ustedes tomen, siempre les va a generar este mismo rectángulo que está aquí y no importa qué partición ustedes tomen, es obvio que en ese caso el ínfimo de las sumas superiores con respecto a cualquier partición va a ser igual, en ese caso concreto, al supremo de las sumas inferiores, y eso no va a ser otra cosa que en este caso b menos a. Base por altura, eso me da b menos a. Pero hay casos donde la función no es integrable. Un ejemplo de una función que no es integrable es, por ejemplo, y se los dejo a ustedes para que lo piensen, definir f de x como 1 y 0 si x pertenece, por ejemplo, a los racionales y 0 si x pertenece a los irracionales. ¿Ok? Y esto lo vamos a pedir para x, pongámosle, en el intervalo 0, 1. Esta función definida así, inclusive lo que estoy mirando es que esta función ni siquiera se puede graficar porque lo que estoy mirando es 0, 1 y entonces veríamos como dos rayitas, una arriba y una abajo, nivel 1. Veríamos como dos rayitas, una abajo porque hay muchos puntos donde la función vale 0 y hay muchísimos puntos donde la función vale 1, entonces hay como una oscilación muy rápida. Bueno, ustedes se van a conseguir que esta función no es integrable. ¿Por qué no es integrable? Porque no importa qué partición ustedes tomen del intervalo 0, 1, las sumas superiores van a valer 1. No importa qué partición ustedes tomen, las sumas inferiores van a valer 0 para cualquier partición en el intervalo, para cualquier partición P perteneciente a las particiones del intervalo 0, 1. Y ustedes pueden ver perfectamente que como esto vale 1 para cualquier partición y esta vale 0 para cualquier partición, el supremo de esto va a ser igual a 0 y el ínfimo de esto de aquí arriba, de las sumas superiores, también va a ser igual a 1. Y eso hace, en consecuencia, eso me permite a mí concluir en consecuencia que la función no es integrable. En un próximo video vamos a continuar estudiando propiedades de las funciones integrables.